La muy cuestionada actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en la gestión de la tragedia que estamos viviendo en Venezuela, que está viviendo Caracas, que está viviendo el Estado de La Guaira en los recientes acontecimientos del terremoto, ha generado una pregunta, una duda. Estamos a las puertas de un conflicto de la gente con los uniformados. Lo que hemos visto en el Estado La Guaira genera la preocupación de si esa gestión, si esa actuación de los cuerpos de seguridad, si esa cuestionada actuación de los cuerpos de seguridad y la reacción valiente de la ciudadanía a los atropellos de los cuerpos de seguridad pudiera estar generando, gestando un nuevo conflicto entre los ciudadanos y los uniformados. De eso vamos a hablar en esta edición meridiana de La Conversa y también vamos a tratar distintos temas que tienen que ver con la actualidad de este conflicto. Está conmigo Víctor Amaya, director de Tal Cual. Víctor, buenas tardes. ¿Me escuchas, Víctor? Hola, buenas tardes y saludos a todos los que se conectan a esta transmisión. Son la 1:01 de la tarde. Transmitimos desde Caracas por las cuentas de El Pitazo, Run Runes, Tal Cual, Efecto Cocuyo, tanto en YouTube como en X. Y hoy vamos a estar conversando con varios invitados, pero también teniendo reportes en la calle para actualizar la información a esta hora, cuando se están cumpliendo ya casi 7 días desde el terremoto del 24 de junio en la tarde. Luis. Sí, vamos a empezar de una vez, Víctor. Como decías, tenemos invitados y el primero de ellos es el ingeniero Enrique Tenreiro. Enrique es ingeniero Esteban. estructural, Esteban, perdón, es ingeniero estructural, patólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y con él vamos a conversar sobre, por supuesto, que tiene que ver con la infraestructura y lo que tiene que ver con el estado de la infraestructura de estos, que generaron este par de sismos ocurridos el pasado miércoles. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Sí, justamente comentar que lo que tocabas decir es un par de sismos, porque yo esta mañana hablé de un sismo y su réplica. La diferencia entre un sismo y su réplica es que es el mismo foco. Al ser focos distintos, aunque sean muy cercanos de uno a otro, yo por la costumbre hablé esta mañana en otro programa de un primer sismo y su réplica. En realidad no es un primer sismo y su réplica, sino son dos sismos. Y lo que yo intuyo, porque esto que voy a comentar va a necesitar o va a concluir de estudios profundos, que el daño tan severo que ocurrió en algunas regiones es porque un sismo de 7.2 arranca, se activa y sale su onda, 39 segundos después, un sismo más grande y sale también su onda, y al ser un sismo más grande, ¿okay?, entendemos que su onda es más rápida. Y probablemente eso hace que en algunas ciudades a gente recibió el primer sismo y luego el segundo, y quizás al segundo ser más rápido, hay ciudades donde llegó primero el segundo y después el primero. Y ahí lo terrible es que hay ciudades, probablemente, donde llegaron los dos a la vez. Probablemente eso, repito, eso va a hacer análisis posteriores y profundos, porque lo que estoy intuyendo, o hemos conversado aquí en la oficina, y además, por cierto, no hemos conversado, se ven los videos, o sea, ¿cómo es posible? Uno siempre estudia la acción sísmica, bueno, de un edificio, va y viene, y disipación de energía, y todas las teorías que uno aplica en el diseño estructural, pero la que hemos visto en los videos es de una magnitud impresionante. Y ya tenía una discusión con un profesor esta mañana, bueno, discusión, polémica, conversación, que salíamos los dos de la radio, porque él hablaba de mala construcción. ¿Okay? Piratas hay en todos lados, pero decir que la construcción es mala o que no se puede construir en La Guaira, yo creo que es muy amplio, muy drástico. Eso habría que ser evaluado posteriormente. Pero la conclusión o el comentario que yo hice en otro programa es que, bueno, yo me pongo un chaleco antibala y me tiran un misil, y culpar al chaleco antibala porque no me protegió es un sobresalto. La verdad es que no es justo. Esteban, Perdón. en el caso de La Guaira hemos visto videos donde el derrumbe de edificios tardó 6, 7, 8 segundos desde que los videos de seguridad empezaron a captar movimiento y se vienen abajo estructuras completas.
Esto puede haber tenido también consecuencia por, bueno, ha habido varios sismos a lo largo de los años, aunque uno no siempre los perciba, ¿verdad? Todo eso pudo haber venido dañando esas estructuras. ¿Por qué crees que pasó tan rápido ese desplome que ni siquiera fue que dio chance de correr en algunos Porque es casos? que yo creo que la potencia fue tal del impacto que no hubo chance ni de disipar energía, ni de todos los análisis que hemos hecho por años del comportamiento sismoresistente. Se cayeron todas las teorías, como es un caso muy excepcional que es para estudio universal, diría yo. Y la otra cosa importante que pasó, que es bueno comentar, que hay informes muy preliminares, es que el desplazamiento también fue importantísimo. El desplazamiento de la falla se ha percibido en algunos sectores cerca del epicentro de 2 metros. O sea, un edificio, que una parte del edificio tú la jalas 2 metros para acá o 2 metros para allá, eso no aguanta. En el caso de La Guaira, en el informe preliminar, hablaba de 57 centímetros. Son dimensiones enormes. Eso no lo aguanta ni el mejor de los diseños ni el mejor de los edificios. Y la otra pregunta que te quería hacer, disculpa Luis Ernesto, es algo que ha generado sorpresa en algunas personas, y es por qué los sectores populares, particularmente en Caracas e incluso en el estado de La Guaira, sectores populares, ranchitos, en cerros y tal, casi no sufrieron, o por lo menos no sufrieron a este nivel que hemos visto en zonas más urbanas, digámoslo así. Sí, el comportamiento estructural son edificios más importantes, más grandes y quizá, digamos, diseñados de una manera distinta. El caso del el ranchito es de poca masa, de poco peso, y es capaz de absorber esa energía, ¿ok? Y quizás justamente hacia la montaña el desplazamiento fue menor. O sea, repito, son intuiciones, son comentarios que uno intuye, pero eso lo vimos. Nosotros bajamos al aeropuerto al día siguiente y uno se llamaba la atención, todas las casitas humildes, todas en perfecto estado. Siempre yo he oído desde mi infancia que los principales daños van a ocurrir en los ranchos, ¿okay? Y resulta ser que se comportaron perfectos, quizás por estar unidos, no sé, esos son Compactados todos así en la... compactados, todos unidos, eso Mm. hace que se comporten mejor. Es difícil, aunque aquí en el barrio de Las Minas, aquí en Caracas, hubo un colapso de una estructura. Sí. Entonces, son fenómenos que es difícil sacar una conclusión y siempre que hay que tratarlos a través de análisis profundo. Enrique, la preocupación de la gente en este momento también tiene que ver con las viviendas o las edificaciones que se mantuvieron en pie y que, bueno, hay daños que pueden ser o no estructurales y si, digamos, en esta primera aproximación o esta aproximación preliminar que ustedes han hecho de las edificaciones que se mantienen en pie, han podido identificar en Caracas por lo menos algunas cuya habitabilidad sí sería imposible. Sí, lamentablemente hemos sugerido, ¿okay?, la desocupación de unos cuantos edificios. Yo diría entre todo el equipo y yo en particularmente podríamos sumar unos 10 o 12 edificios en la ciudad de Caracas, que su estructura está muy dañada. ¿Qué es lo que pasa? Que la estructura, para deformarse, tiene que estallar la albañilería. Y la albañilería, cuando uno se le rompen las paredes del apartamento, eso es muy alarmante, la gente se asusta. Bueno, esto se cayó, esto se va a caer, esto va a colapsar. Lo importante no es el daño en mampostería. Lo importante, lo vengo diciendo en varias de las entrevistas, es el daño en elementos estructurales, en columnas y vigas. Eso tiene que ser evaluado y estudiado y supervisado por un profesional que determine el tamaño de daño y es el que va a recomendar finalmente si el edificio hay que desalojarlo o no. Y al menos entonces tú dices que en Caracas hay al menos una decena de edificios que estarían en esa condición. Sí, sí, lamentablemente sí, donde los elementos estructurales están muy afectados y hay que hacer un análisis profundo, que es un análisis patológico. Ahora viene el proceso de estudio y análisis de los edificios afectados y evaluar todo el proceso de reparación, porque hay un tema de reparación, simplemente reparar o rehabilitar, o sea, que ajustarlo a la nueva norma sísmica, bueno, nueva, la norma sísmica del 19, yo la llamo la del 20, la de hace 5 años, que se acaba
de actualizar y es un poco más exigente, y sin embargo viene un fenómeno muy especial de 2 sismos solapados, diferenciados por 39 segundos de diferencia. Es un caso como especial y afectó enormemente las estructuras. Repito, lo que habría que evaluar siempre con un especialista es los elementos estructurales, y él es el que finalmente define si hay que desocupar el edificio o no. Esteban, cuando se detecta un edificio, un apartamento, un edificio, donde hay problemas estructurales, entonces le dicen a las personas, no se puede habitar acá, esto está ya que no se pueden quedar. Incluso le ponen la calcomanía esta de Fumbisis y demás. Las personas van a tener tiempo, hay capacidad de sacar enseres que tengan ahí, sacar propiedad. Digamos, hay quienes se preguntan, ¿será que puedo entrar a buscar algo para no perder todo lo que está dentro de esa casa? Fíjate, nosotros con nuestro equipo somos unos 15 profesionales, hemos salido desde el primer día, bueno, por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por los familiares, todo el mundo pide recomendaciones y ¿qué pasó? Ven a ver, y eso se va corriendo y hemos recorrido muchos edificios. Perdí la idea, perdón. Sí, que si la gente puede entrar a buscar sus cosas, básicamente. Sí. Siempre que hacemos una inspección, se lo digo a los muchachos y se lo digo a la gente que me acompaña, es riesgoso. Porque tú ves el edificio, me ha pasado, es curioso, tenemos muchos reportajes que, por cierto, toda esta información, en lo que se forma en la comisión técnica, la idea es conversarla y difundirla y estudiarla entre grupos, porque creo que estamos en esa fase de crear una comisión técnica un poco a nivel institucional, para ver cómo nos organizamos, porque el problema es muy grave. Hay mucho daño. Entonces te decía, siempre que lo digo, bueno, señor, vamos a entrar, tenemos que perfectamente tener una metodología de evacuación inmediata, pero se entra con riesgo. Tú decides si entras o no en un edificio. Yo he entrado a edificios que está totalmente destruida en todas las paredes, la gente acera, no quiere entrar, y solo me acompaña la del condominio, y bueno, asustada, y todas las paredes destruidas, y hemos reevaluado la estructura perfectamente sana. Claro, cuando uno sale y le dice a los vecinos, mira, pueden ocupar el edificio, casi que milagroso, perfecto. Pero nos ha pasado al revés, edificios que se ven perfectamente limpios. Y digo, este edificio lo mandaron a desocupar, Defensa Civil. Oye, porque además pasa una cosa curiosa. Cuando alguien dice manda a desocupar, la gente te pide 2, 3 y 4 opiniones. Es cuando el médico te dice tienes cáncer. Uno no se queda, sí, tengo cáncer. No, yo pido 1, 2 y 3 consultas, y probablemente eso es positivo. Lo que pasa es que hay que ponerle un poquito de orden, y eso es lo que estamos en ese proceso de organizar esta información. Cada uno de los profesionales ha ido atendiendo, y bueno, y después esa información se comparte. Esa información, entrar a un edificio que se ve sano, y cuando llega un elemento estructural que veo colapsado completamente, vámonos, evacuemos de inmediato, ni siquiera nosotros mismos estamos corriendo un enorme riesgo. Entonces, eso hay que identificar los edificios para evacuar y reportarlo. Esteban, por mi parte, una última pregunta. La gente que esté interesada en buscar quién le puede hacer esas inspecciones, ¿a dónde se pueden comunicar? Me dices que tienes un equipo, no sé si tienen algún número, algún correo. Eso es un número, bueno, es la inspección visual, digamos, una inspección visual rápida que determine el daño estructural. Eso lo estamos haciendo, por cierto, a través de un número, de un equipo, y por cierto, porque nosotros tenemos en la oficina un departamento de formación y tenemos un diplomado que se llama Patología de Obras Civiles, que empezaba el lunes, y un diplomado que se llama Diseño Internacional de Estructuras Sismo-Resistentes, que empezaba el lunes siguiente, ambos, por cierto, suspendidos. Entonces eso nos hace tener una red de profesionales expertos y una red de estudiantes, y hemos aprovechado esa red para que nos ayuden a filtrar, los casos sencillos de los casos graves, y los casos graves son los que nos filtran y los vamos a inspeccionar personalmente y visualmente, una inspección visual. Porque he ido a edificios, quizás uno dice, oye, estoy perdiendo el tiempo aquí, el edificio está una grietica o una cosa sencilla, pero igual la gente necesita saber esa información. El 0412 90 60 191, ¿sí? Tratar de mandar la información que le van a escribir por WhatsApp, ustedes escriben por WhatsApp,
les van a enseñar, bueno, indicar una indicación básica de cómo hacer una inspección visual. Nosotros nos las mandan, esto se la reportamos a un equipo de profesionales, un grupo del profesor, por cierto, Tulio Carrero de Chile, que nos está ayudando muchísimo, ¿ok? Para hacer esas evaluaciones, y ellos nos dicen, sí, mira, esto justifica ir a verlo. Ayer, por ejemplo, vi personalmente el Colegio Santa Rosa de Lima, que está en perfecto estado para tranquilidad de la comunidad, y el Colegio San Agustín, que nosotros trabajamos en una ampliación del Colegio San Agustín, que está perfecto, en muy buen estado, pero hay una falla menor en una de las columnas del colegio, que la idea es evaluarlo y recuperarlo. Entonces, en ese proceso estamos de hacer una lista, una estandarización de qué es lo que hay urgente, qué es lo que es inmediato, qué es lo que es menos importante y qué es lo que es para el mes que viene cuando baje la urgencia. Esteban, muchas gracias por este contacto con la conversa con la luz. A esta hora, a la 1:16, despedimos y seguimos con más información porque está en Playa Grande el periodista, el colega Reinaldo Mozo, que se encuentra justamente en lo que podría ser un rescate milagroso. Reinaldo, ¿qué está pasando con el señor Hernán Gil? ¿Qué tal? ¿Cómo está Luis Ernesto? Saludo, Víctor. Nos encontramos exactamente a las afueras la conexión del allí centro de Reinaldo comercial Galerías Playa Grande, donde ya han pasado más de 4 días en búsqueda o en tratar de rescatar al señor Hernán Gil, de 44 años de edad, que quedó atrapado en la garita de este edificio. Y ustedes lo que están viendo son labores de rescate. La mayoría de los grupos acá son internacionales. Hemos visto desde... ¿Me escuchas? Te escuchamos. Perfectamente, Reinaldo. ¿Me escuchan bien? Ok, la mayoría de las labores de rescate las están haciendo expertos internacionales desde Portugal, Estados Unidos. También habíamos visto al equipo chileno, y por el momento lo que podemos comentar, conversé con un médico de la Cruz Roja, me dice que el señor ha podido aguantar un poco más dentro de la garita gracias a que con él llevaba un termo de agua. Eso lo ayudó a mantenerse hidratado mientras las autoridades no habían llegado al lugar para comenzar las labores de rescate. Ahora los rescatistas de la Cruz Roja hicieron con un microgotero, están dándole líquido, y ahorita nosotros pudimos ver cómo estaban uniendo los microgoteros para pasarlo al lugar donde él está. Por el momento nos señalan que todavía está con vida, que sigue dando señales de vida, y eso mantiene la esperanza de toda la gente que está acá, tanto rescatistas como algunos voluntarios que se han acercado al lugar para ver cómo transcurre esta situación. Acá también vemos una ambulancia de la Cruz Roja venezolana. Uno de los médicos nos comentó que están totalmente equipados y esperando que el señor Hernán Gil salga con vida para trasladarlo urgentemente a un centro hospitalario. Si tienen alguna pregunta. Reinaldo, además del señor Gil que están allí tratando de sacar de esa parte del centro comercial. Si me la pueden dejar por la caja de comentarios, sí. Pero en este momento la cobertura está bastante complicada. En el recorrido que hemos hecho por el estado Vargas, hubo algunas restricciones en la autopista Caracas-La Guaira. Tuvimos que ingresar por la carretera vieja. Otros colegas reporteros que acaban de llegar a la zona nos han dicho que el tráfico volvió a abrirse a particulares en la autopista. Leo las preguntas. Además, ¿me escuchas a mí, Reinaldo? Bien, por el momento el centro comercial no colapsó completamente. Mucha de la gente que estaba acá logró salir. No tenemos un número exacto. La mayoría de las fuentes o los funcionarios policiales y militares que están acá, pertenecientes al Estado venezolano, no han querido dar mayor información. Los bomberos también están un poco reacios a dar datos y cifras. Sin embargo, hemos podido llevar un poco de información oficial gracias al equipo, o extraoficial gracias a los equipos de rescate que están acá. Le estamos preguntando a Reinaldo Mozo allí si en esa zona ya han declarado también edificios como cerrados, de los que ya no tienen personas por rescatar. Marcado algunos edificios con la señal de que no son habitables. Correcto. Nosotros durante el recorrido que hicimos por Playa Grande, hemos visto cómo
y marcas de los bomberos que lamentablemente desalientan a las personas porque ya no hay cuerpos con vida que rescatar. Vimos sobre todo entrando a la urbanización Suma, una urbanización de la Misión Vivienda Venezuela que sufrió bastantes daños estructurales. Se pueden ver edificios volteados allí. También observamos a una gran cantidad de personas durmiendo en carpas, están en carpas en estos momentos. También estaban desplegados en la zona efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional. Sin embargo, el acceso no fue complicado. Esta es la información que manejamos por el momento. Nosotros vamos a seguir acá llevando la información. Si tienen alguna pregunta extra, me la pueden hacer por la caja de comentarios. Listo, muchísimas gracias, Reinaldo, por tu trabajo por allá. Reinaldo Mozo es periodista de Efecto Cocuyo, está en este momento en Playa Grande reportando completamente en directo para esta alianza informativa de El Pitazo Runrunes, tal cual Efecto Cocuyo, que estamos transmitiendo a esta hora en vivo. Luis Ernesto. Bueno, la verdad que un milagro que casi una semana después del terremoto, del desplome de esa garita, todavía esté una persona con vida. Ojalá ese rescate termine siendo exitoso como todos esperamos. Pero bueno, llama la atención también de lo que decía Reinaldo, por supuesto, el ambiente de dolor, ¿no? Que genera las búsquedas de sobrevivientes ya parece ser parte de una etapa pasada, en otras residencias, en otros edificios desplomados también, ya la señal que emiten los bomberos y los rescatistas, tanto nacionales como internacionales, es que no hay personas con vida, y eso por supuesto a una semana es lógico suponerlo, y es muy doloroso en medio de lo que ha sido esta tragedia, Víctor. Y en ese sentido, Luis Ernesto, el anuncio que ha hecho Delcy Rodríguez hace apenas minutos por su canal de Telegram, anunciando un decreto de duelo nacional por 7 días a partir de hoy a las 6 de la tarde. El propio Estado venezolano, por lo tanto, también dando cuenta de cómo se pasa a una etapa posterior, luego del rescate de la mayor cantidad de personas vivas posible. Quedan algunos casos excepcionales, por supuesto, por encontrar, y las labores de búsqueda continúan, pero ya vemos que el Estado venezolano avanza hacia la parte ya del duelo nacional y del dolor por las pérdidas ocurridas durante esta semana a partir del miércoles pasado, que por cierto, esta mañana se informó que un equipo de rescatistas de Países Bajos que estaba cubriendo una parte de La Guaira haciendo su trabajo de rescate, ¿verdad?, de personas vivas, había declarado que en el sector donde ellos estaban trabajando ya no había más personas y habían empezado a organizar ya su salida de Venezuela para irse de regreso a su país, finalizado el trabajo de rescate de personas vivas hasta donde pudieron en la zona que les fue asignada o la zona donde ellos estuvieron trabajando o han estado trabajando hasta ahora en La Guaira. Sí, otras delegaciones de rescatistas internacionales también empiezan su retorno, el retorno a sus países a partir de hoy, a partir de mañana, justamente por lo que comentabas, ¿no? También quería hacer un comentario sobre lo que nos decía Esteban Tenreiro, el arquitecto que tuvimos más temprano, el ingeniero estructural que tuvimos más temprano, y se refería a las señales que dan los inmuebles, y que lo visual no necesariamente representa o es señal del daño, ¿no? Creo que es importante destacar ahí edificios que pudieran lucir a la vista bastante bien paraditos, pudieran haber sufrido daño estructural muy severo que los hace inhabitables, y por el contrario otros donde la mampostería estalló, donde las paredes se desmoronaron, pudiera ser que sus estructuras estén muy sólidas, ¿no? Él hablaba de que el desplazamiento, o sea, lo que se movió
se movieron los edificios en La Guaira, superan en unos casos los 50, los 60 centímetros, y eso es mucho, eso es demasiado como para que cualquier estructura lo soporte, cualquier estructura lo aguante. Así que no necesariamente estamos hablando, y él hacía énfasis en eso, no necesariamente estamos hablando de estructuras mal hechas, sino que no son estructuras hechas para lo que significaron estos dos terremotos consecutivos que vivió La Guaira, que vivió Caracas el pasado 24 de junio. Y en ese sentido, Esteban Tenreiro nos dejaba este número telefónico 0412-906-0191, 0412-906-0191, para que las personas puedan mandar un mensaje de WhatsApp y comenzar, digamos, un diálogo con especialistas para una primera inspección visual, por lo menos, a través, siguiendo unas indicaciones que le darán, para fotografiar, tomar video de las estructuras, cómo hayan quedado, y a partir de allí entonces iniciar un proceso para llegar a unas inspecciones en el sitio. 0412-906-0191, muy importante, porque ahora es que va a venir esa demanda mucho de personas buscando certezas sobre lo estable que sea, bueno, sus estructuras, sus hogares, como hayan quedado. Son la 1:26 de la tarde. Aprovecho de saludar por acá a personas que se han estado conectando a nuestra transmisión del día de hoy. Dice por acá Pedro Rafael Gámez: se debería decretar la ley seca, la gente se ve consumiendo bebidas alcohólicas en todo el territorio venezolano. Dice aquí R.I. León: puedo apostar que Delcy vio el programa ayer y decidió declarar el duelo porque no lo tenía ni pendiente. Decidió hacer que, claro, el duelo nacional comienza formalmente, según lo anunció Delcy Rodríguez, una semana después del terremoto, y no de inmediato. Dice por aquí Teresa: qué bárbara, muy tarde para dar el pésame. L. Murillo le da gracias a Reinaldo por su trabajo allá en La Guaira. Aquí dice Teresa también: el impacto del terremoto no solo las razones son lo fuerte, en Vargas son los suelos también. Dice por acá, bueno, Corpo Vargas, ¿qué hizo? Era consciente de que Vargas, después de la vaguada, no se debía construir allí, en algunas zonas nada más, no en todo el estado, por cierto, un punto de información allí. Así que bueno, saludos acá desde Manchester, nos dan por acá, y por aquí Vladimir: mi barrio, La Silsa, en Caracas, primer plan, hay muchas casas que están con bastantes grietas. No ha habido presencia del régimen para su evaluación. Muchísimas gracias por sus comentarios. Seguimos compartiéndolos con toda nuestra audiencia. Luis. Y me agarró ese último comentario, Víctor, que hablaba de la no evaluación o del déficit por parte del Estado para hacer esa evaluación en este momento, y montarnos un poco en lo que ha venido siendo como lo más destacado de todo este esfuerzo de cobertura que hemos venido haciendo desde el miércoles pasado, y tiene que ver con que el Estado ha sido incapaz de atender la dimensión, y ha sido incapaz de atender en su dimensión esta catástrofe, ¿no? No solamente desde el punto de vista de lo que refiere allí el usuario que se conectaba y tenía que ver con las obras, y tenía que ver con la evaluación de los daños en las obras, sino desde el mismo rescate de las víctimas, todavía con posibilidades de encontrarlas con vida, la misma atención de damnificados, la misma atención de refugiados. Ha habido constantes críticas por parte de las víctimas, y que la gestión ciudadana y la autogestión, en este caso, de vecinos, de voluntarios, ha sido lo que ha logrado y lo que ha permitido, primero, el rescate con vida de mayor cantidad de personas, y segundo, bueno, la atención de las propias víctimas, ¿no? Y en ese mismo sentido, la evaluación de la actuación de los cuerpos de seguridad también es una cosa que se ha cuestionado mucho, no solamente por la poca colaboración que han prestado para acompañar a las víctimas y resguardar a las víctimas, sino casos puntuales y casos particulares donde esos cuerpos de seguridad se han visto envueltos en escándalos
muy vergonzosos, muy lamentables que tienen que ver con sustracciones en los muebles destruidos, robo y complicidad en saqueos y cosas por el estilo. Eso ha habido de todo, porque al final, digamos, eso ha sido lo más grave, porque la gente ya no lo siente, no solamente que no me ayuda, sino que te aprovechas de la circunstancia y bueno, actúas como una mala persona, no solo como una persona negligente. Pero lo veíamos ya desde hace varios días acumulándose, no solamente por la inacción, por la espera, sino por además la actitud de muchos. Hay una foto que hizo una persona, no es una cosa de prensa, donde se ve en el fondo un poco de gente trabajando y en primer plano un militar de espaldas con un pote en la mano y unos guantes blancos, y los guantes siguen siendo blancos. Ayer el canal de televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAM, divulgó un video de unos militares como paliando unos escombros, como una tierra, y lo que hacían es que lo tomaban de un lugar y lo echaban al lado. Lo tomaban de un lugar y lo echaban al lado, y generó tal cantidad de rechazo ese video que lo borraron de las cuentas, lo tumbaron de las cuentas. Hemos visto también personas reclamando, aquí hay más fusiles, he visto más fusiles que palas, reclamándole a particularmente funcionarios militares. Hemos visto mensajes sobre cómo en lugares donde están ocurriendo rescates, donde están sobre los escombros equipos especializados o bomberos, etcétera, buscando ver si escuchan a la persona para rescatarla, hay la presencia de un uniformado con armas largas, así como que bueno, pero estás cuidando qué y a quién pudieras pegarle un tiro. Y por supuesto el caso del CICPC, que fue ha sido el más emblemático hasta ahora. Un grupo de mujeres particularmente confrontan a los funcionarios, le dicen que se están robando unas pacas de dólares y terminan por romperlos. El único caso, por cierto, que ha tenido respuesta del Estado venezolano, anoche el comisario Douglas Rico, el director del CICPC, dio cuenta de que estas personas habían sido detenidas. Tenemos por allí el video con lo cual de la captura de esto. Vamos a ponerlo, por favor, para ver de este caso. El internet está haciendo de las suyas. En la noche ese funcionario fue anunciado como que había sido destituido y puesto a la en el Ministerio Público y otros tantos. Un video que distribuyó el CICPC donde entrega el arma de reglamento, entrega la cabeza, el suéter con el logo, se lo pasa por encima de la cabeza, etcétera. Ahí vemos el video de la situación como ocurrió en La Guaira, esta denuncia que se hizo. Un video que, por cierto, no se puede bajar un poquito el audio mientras conversamos. Un video que, por cierto, hace ya el señalamiento muy en el estilo del director del CICPC de presentar para redes capturas emblemáticas como lo ha hecho en otras oportunidades, pero que no deja de ser violatorio, ¿no? Que no deja de ser fuera de todo procedimiento claro, legal, y que además, ya sobre la base del linchamiento moral que ya tenía estos tipos que estaban robando, ¿no? Se le puso fácil al CICPC. Posteriormente aparece en la misma cuenta de Douglas Rico, si mal no recuerdo, aparecían fichados los 4 CICPC que fueron detenidos en este procedimiento. Aparecían a la orden ya del Ministerio Público para iniciar el procedimiento. Eso, como decía Víctor, es quizás lo más emblemático porque es el único de los casos que ha tenido una consecuencia, pero circulan y todos seguramente han visto los videos de
otros pertenecientes a otros cuerpos de seguridad. Se han visto sacando televisores de inmuebles destruidos, trasladando televisores en motos y con el uniforme puesto. Hemos visto las actuaciones de la policía. Denunciaba el topo chileno que tuvimos la oportunidad de entrevistar hace un par de días. Francisco Lamarda denunciaba cómo mientras hacía o intentaba hacer una videollamada con un médico para que evaluara la situación de una víctima que sufría aplastamientos de una de sus extremidades. El policía le quitó el teléfono porque eso podía ser espionaje. En fin, son tantas las cosas donde la actuación de los cuerpos de seguridad ha estado en entredicho, y que ha generado esa frustración y esa indignación, que fue lo que vimos en el video previo, en el video que presentaban cuando la gente impidió que este funcionario del 6CPC tomara los dólares, se llevara los dólares y no, como decía, insistía y llamaba la atención Ron anoche en la conversa, la gente no se robó esos dólares, o sea, no era para tomarlos ellos en un pueblo que además tiene y empieza a tener todas las mucha necesidades necesidad, posibles. Sino que la indignación lo que dio fue, tú no te vas a robar esto, ¿no? Esto no es de nadie y rompemos los billetes. Eso llama mucho la atención y es lo que en este momento empieza a ser, digamos, a ser como lo más relevante en medio de este dolor, en medio de este duelo oficialmente decretado a partir de hoy, es esa frustración contra el Estado que primero era la sensación de yo no espero nada de ti, yo tengo que resolverlo con mis propias manos, yo tengo que resolverlo con la pala que consiga, con el metal que consiga, yo tengo que remover esos escombros. Pero ahora es la sensación de no solamente no espero nada de ti, sino que me incomoda, sino que me dañan la posibilidad de yo poder hacerlo. Entonces, bueno, es un momento muy delicado que tiene a la sociedad en un momento que duro, ¿no? Más allá del duelo, sí, y más allá del dolor. Y ayer en esa misma onda de la gente resolviéndose por su propia cuenta tantas cosas, ayer en los hospitales, en un recorrido que hicimos en tal cual por hospitales, pudimos ver también cómo eso se va ocurriendo, ¿no? Esto que voy a mostrar lo grabé ayer en el Hospital Pérez Carreño, en Caracas. Es cómo las personas han ido imprimiendo, cómo pueden, avisos de desaparecidos, ¿verdad? Con nombre, rostros, varias fotografías en algunos casos, señas de contacto, que si tiene tatuajes, que si no tiene tatuajes, etcétera, para buscar información que pueda conducir a hallar a personas, niños como lo ven allí o mayores de edad, familias completas incluso que tienen allí, como en este caso, 3, 4, 5 miembros en una misma publicación. Esto se suma a lo que en los hospitales también se ha convertido en práctica por esta emergencia de publicar reportes de listas de pacientes ingresados, como lo vemos allí. Esa es la entrada de la emergencia pediátrica. Y luego también están las listas en la emergencia de adultos. Y en este caso son listas como las revisan allí estas personas que están buscando saber si su familiar está vivo. Si su familiar que estaba en La Guaira quedó vivo y ha sido trasladado a alguno de los hospitales de la zona capital, pero también esta misma escena se repite en el Seguro Social de La Guaira, por ejemplo, donde también se han implementado este tipo de listas, de publicaciones para que la gente busque su ser querido. Hay evidentemente un problema con el tema de los registros. No hay un registro único, las listas no siempre están actualizadas. Ayer, por ejemplo, en el Llanito hablábamos con una señora que nos decía que en una de estas plataformas online, ¿no?, que la gente se puede registrar y reportar que habían encontrado a alguien, pues habían reportado que una de sus hijas estaba en el hospital Domingo Luciani, pero
la vimos en el Domingo Luciano y pudimos hablar con ella, y la verdad es que allí no estaba su hija, o por lo menos no la encontraban. Y eso que tuvo la oportunidad la señora de que una prima y tal, una muchacha más joven, pudiera entrar al hospital y recorrer el hospital distintos pisos preguntando, viendo a ver si alguien había tenido noticias de estas muchachas, de Stephanie Bolívar, se llama la muchacha que estaban buscando, y su hermana Patricia Bolívar. Son personas que estaban, dos muchachas que estaban en la OPP 22, allí en Los Cocos, ¿verdad? Que eran unos edificios de Misión Vivienda, y su mamá estaba trabajando, es trabajadora del aeropuerto de Maiquetía. Nos contaba ayer que pudimos hablar con ella, y bueno, cuando ella iba de regreso a su casa pasó el terremoto. Cuando llegó al lugar vio que el edificio estaba completamente en ruinas y empezó a preguntarse dónde están sus hijas, porque ella no estaba segura ni siquiera de que las hijas estuvieran dentro del apartamento. Ella asume que estaban en La Guaira, en alguna parte del estado, pero pudieron haber salido a hacer alguna compra. Bueno, era feriado, podían haber estado haciendo cualquier actividad en vez de estar en la casa. Ella no tiene la certeza y por eso los busca. Tiene una semana ya buscándolos. Esta mañana volvió a la zona de Los Cocos para ver cómo allí están trabajando equipos internacionales. Allí está los equipos de Estados Unidos, hay equipos de la República Checa también trabajando en ese lugar, y ella está pues manteniendo la búsqueda. Luis, en este recorrido también pude hablar con enfermeras, médicos, y también me pareció muy interesante una conversación que tuve. Evidentemente fue sin cámara porque pidieron que no hubiese cámara ni registro de video, de cómo dentro de ese hospital han activado unos terapeutas que ya estaban en el hospital, son personal del hospital, para hacer acompañamiento a los médicos, Claro, eso te iba a y decir, al personal Víctor, de salud. eso te iba a decir, la situación del personal de salud, médicos, enfermeras, en este momento, después de prácticamente 6 días trabajando 24 horas al día, debe ser un desgaste tremendo en esos centros de salud pública, especialmente. Nos El, el, decían, nos decían varias cosas. Uno, que no tienen, evidentemente el que tenía vacaciones no se fue de vacaciones. Digamos, hay una entrega de del personal de salud a todo nivel, desde camilleros hasta hasta médicos, cirujanos, em, sin días libres, en algunos casos durmiendo en el hospital, en las residencias para las guardias. Ahí se están quedando para dormir en muchos de los casos, redoblados en la manera de trabajar, y por supuesto con la preocupación familiar también, porque en muchos casos, bueno, ¿cómo quedó mi casa? ¿Cómo quedó tal familiar? Etcétera, ¿no? Todo eso está pasando también en este momento. En unos hospitales donde hay muchos insumos que han ido llegando por cuestión de las donaciones que han hecho principalmente, están mayormente abastecidos para atender las urgencias, ya para atender medicinas más específicas de las condiciones que trajeron los pacientes. Pues sí le han ido pidiendo a los familiares que procuren los medicamentos, los remedios, etcétera, para llevarlos al hospital. Por cierto, también hay muchos estudiantes de enfermería trabajando como voluntarios en los hospitales de Caracas. Víctor, probablemente sigamos con este reporte de lo que tiene que ver con el sector salud, pero antes vamos a hablar con el comisario Luis Godoy, que está en el estudio, que está con nosotros conectándose. Creo que no vamos a tener la posibilidad de tenerlo en cámara, pero sí en audio, y para hablar y profundizar un poco sobre lo que veníamos conversando antes y sobre el tema de la relación del ciudadano con los cuerpos de seguridad, de la relación de los ciudadanos con los uniformados. Está con nosotros el comisario Godoy, lo podemos sumar a la transmisión. Creo que todavía no lo podemos escuchar. No le veo que tenga conectado el audio todavía. Vamos a ver si podemos lograr que se conecte con todo. Como sabemos, la situación con los cuerpos de seguridad, ya habíamos conversado antes, yo no particularmente, pero aquí en el programa de La Conversa con la Luz, se había hablado ya con Luis Godoy en algún momento esta semana, para hablar también de la visión que tenía él sobre el manejo que se ha hecho desde la parte pública, ¿no? De la burocracia pública con respecto a los organismos de seguridad, y lo estamos retomando para detallar el caso, además del CICPC, que como decíamos era el único que ha tenido una respuesta formal por parte de las autoridades, que han
castigado, digámoslo así, a estas personas por haber estado presuntamente apropiándose de lo ajeno. Y en este caso solamente esos funcionarios de ICPC, otras evidencias en video no han tenido una respuesta similar que se haya hecho público. En su mensaje en Instagram, Douglas Rico le daba gracias a las personas por haberlo documentado y por haberlo denunciado. Así que, bueno, también puede servir eso como catalizador para que otras personas, cuando vean actitudes que luzcan así de insultantes, puedan también hacerle el registro para la denuncia correspondiente. Yo voy a tratar de hacer contacto telefónico con el comisario Godoy mientras vamos resolviendo, Víctor, y para ver si por lo menos podemos tenerlo en habla. Por favor, bueno, recordando que estamos con la información de última hora, que es el decreto de duelo nacional por 7 días, a partir de hoy a las 6 de la tarde, además un duelo como con posdatado, por cumplirse una semana del doble sismo, del doble terremoto. Esto es una publicación de Delcy Rodríguez, principalmente en Telegram, donde dijo, cito, Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas. Señaló que en estos momentos de profunda tristeza, el Ejecutivo Nacional abraza a los que sufren y reafirma el compromiso y a las personas que están afectados para acompañarlos y protegerlos, dijo Delcy Rodríguez en su mensaje publicado en Telegram y que ya está siendo replicado en redes sociales del Estado venezolano. Luis sigue intentando contactar a Luis Godoy vía telefónica para concretar esta entrevista, como sabrán, amigos, y hace unos días conversábamos con William Peña, el periodista especializado en telecomunicaciones, las comunicaciones en Venezuela, a propósito de este doble terremoto, las réplicas y todo lo demás, han quedado muy comprometidas, muy inestables, con una alta latencia y con un internet problematizado. Sin contar que además estamos en un momento donde hay mucho interés de comunicación, muchas llamadas, muchos mensajes y demás, y también se colapsa un poco la red. Rona, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy viendo que uno de nuestros invitados no se va a poder conectar porque está en un trabajo, está en la calle y no tiene... Correcto, vamos a ver si lo podemos tener vía telefónica. Luis Ernesto está haciendo el intento para conectarlo vía telefónica. El otro invitado que teníamos también para esta hora, para hablar del tema de salud, también parece que tiene alguna complicación con la conexión, porque bueno, estamos viviendo lo que estamos viviendo en las distintas partes de la zona capital y hacia La Guaira, etcétera. Tampoco pude por teléfono, no me logro comunicar con él por teléfono ni por llamada de WhatsApp. Déjame intentar yo. Y una pregunta, hemos podido mostrar algunos de los videos, ha habido rescates recientemente otra vez, todavía en la madrugada de hoy, y pues ya son 7 días, o sea, eso es realmente bastante importante, que todavía haya rescates en este momento. Y habla de la esperanza. De hecho, conectábamos más temprano con Reinaldo Mozo, allí en Playa Grande, donde se cumplen casi 7 días ya de que el señor Gil está, el vigilante del centro comercial está enterrado bajo los escombros de la garita de vigilancia y lo están tratando de rescatar. Lleva 4 días desde que fue detectado que estaba con vida y desde entonces ha estado a punta de dieta líquida, digámoslo así. Le pasan hidratación, le pasan líquido para que pueda mantener alguna fuerza y esperan sacarlo en las próximas horas. Ya tienen dispuestas unas ambulancias en el lugar de la Cruz Roja y varios equipos de rescatistas tratan de hacer hasta lo imposible para sacarlo con vida. Y esto está pasando en otros lugares todavía también. En el estado de La Guaira hay muchos lugares donde rescatistas nacionales e internacionales continúan haciendo el trabajo para buscar más allá de aquella ventana de 72 horas, que es la que permite la mayor cantidad. Está bien, pero todavía se presentan casos donde se encuentran personas, donde ya se habla en algunos casos de milagros,
pero que en cualquier caso tiene que ver con la resistencia de personas que, bueno, siguen aguantando y que la ayuda llega de alguna manera a tiempo. Y ojo, me imagino que estando debajo de unos escombros, escuchar que alguien está allí diciendo te voy por ti, te voy a rescatar, también te pone un poco de gasolina en el cuerpo para aguantar lo que están viviendo. Sí, no, recordábamos en estos muchos videos que han circulado en redes sociales y que hemos tenido la oportunidad de ver de rescates, además rescates muy emotivos. Se me viene a la memoria ahorita el de la señora que pidió la Coca-Cola, ¿no? El momento en que logra salir, bueno, tal era el nivel de deshidratación. Mira, yo lo que sueño ahorita es con una Coca-Cola y el poquito de agua, el primer poquito de agua, sorbo de agua que tomó, que nada supo más rico que eso. Creo que esa voz que está afuera, donde que mantienes el contacto con el exterior o que logras hacer contacto con el exterior después de tantos días de incertidumbre, de encierro y de sepultado en vida por los escombros, bueno, es una inyección de adrenalina que clave para poder aguantar esas horas adicionales, ¿no? El rescate de este señor, entiendo, en el centro comercial de Playa Grande ha demorado días, ha sido difícil, pero bueno, la posibilidad de hidratarlo desde afuera, la posibilidad de mantener ese contacto con el exterior, creo que ha sido clave. Luis, creo que tenemos el video de la señora Marlene Santana, se llama, la señora que pidió la Coca-Cola. ¿Lo podríamos poner? Vamos a ver si producción nos ayuda con ese video. Me extraña porque yo no tenía perro en mi casa. Y sentí cuando el perro hizo, pero rapidito, como 2 veces. Y ladró, pero no fuerte tampoco, sino... Porque no perdí mi fe nunca, ¿viste? Eso es lo único que le dije a Dios, no importa, Señor, todo es material. Lo único que te pido es que te doy las gracias. Ellos me traen a mi agua en una manguerita de esta. Fue el agua más rica del mundo que probé. No lo cambio por nada. Él me dice que qué más quiero yo. Yo le digo que una Coca-Cola. Sí, además aclara, ya está muy, o sea, ya va. O sea, Pepsi-Cola, pues eso es lo que uno piensa primero como venezolano, pero después dijo, no, una Coca-Cola. El fresco Pepsi. No, muy bien, o sea, esas son las cosas que también hay que rescatar y resaltar de esto. Toda la calidad humana de las personas que han trabajado, los rescatistas, y por supuesto el valor de las víctimas, que todos son unos héroes. Yo siempre decía, y desde hace mucho tiempo, con toda esta tragedia que nos ha tocado vivir y que no comenzó justamente el 24 de junio de 2026, sino hace ya 26 años, yo tenía una teoría de que al final todos los venezolanos somos víctimas. Pero creo que ahora voy a comenzar a cambiar esa teoría y creo que somos héroes, o sea, y por supuesto grandes héroes son todos los que están ahorita en Vargas tratando de salvar vidas y los que han sobrevivido, que pasaron horas bajo los escombros, y todos los que siguen buscando incluso a sus familiares ya sabiendo que han muerto, pero con el objetivo de darles sepultura, con el objetivo de dignificar el hecho de que, bueno, o sea, murieron, pero yo tengo derecho a saber dónde están, a hacerles su funeral, y eso es algo que yo creo que también es muy importante. Se quedó... Ahora sí no es mi internet. Ahora creo que es el de Rona. Por si acaso. Son las 1:53 de la tarde. Continuamos con ustedes en vivo, amigos, por los canales de YouTube y X de Tal Cual, El Pitazo, Runrunes y Efecto Cocuyo, transmitiendo en directo, en este caso, por las incidencias del día. Y quería comentar un par de cosas que nos están llegando. Aquí está información de los refugios. Sí. Bueno, los refugios no son rescopio. Rona, ¿nos escuchas? ¿No nos escuchas? El internet de Rona le está fallando. Si quieres vamos con eso mientras sí, logramos en Tal Cual hemos recibido ya hoy 2 denuncias distintas, pero que apuntan en lo mismo, que centros de acopio, particularmente en el municipio Libertador, uno ubicado en la parroquia María Auxiliadora de Sarría, donde estaban algunos estudiantes de la Universidad Santa María, y otro
que estaba en la Escuela Francisco Pimentel, también en el municipio Libertador, bueno, han tenido que dejar de operar como centros de acopio porque la alcaldía y la policía municipal les dijeron que no tenían la autorización para estar allí haciendo ese acopio y que toda donación tiene que canalizarse a través de las autoridades, en este caso de la alcaldía de Caracas. De hecho, el equipo de coordinación y atención médica Francisco Pimentel dice que a ese centro de acopio, dice el mensaje, por favor no envíen más donaciones a ese punto. Vamos a compartir más coordenadas más adelante, etcétera. Es decir, y esto es una denuncia que se ha dado también en otros lugares. Ayer, estando en el Pérez Carreño, una paciente, la familiar de una paciente, se me acercó para decirme que la procura de medicinas dentro del propio hospital fue centralizada en la dirección del hospital y que la recepción de donativos y demás también fue centralizado en la dirección del hospital y no como había ocurrido hasta ese momento, que muchas donaciones llegaban por cualquier médico que consiguiera que donaran algo, que consiguieran algunos insumos, etcétera, los recibía. Pues eso también se le está poniendo algunas trabas. Así que esperemos que esta situación se empiece no aprendemos nada, ¿no? destrabar. Bueno, es como una pulsión eterna de poner alcabalas, de donde se pueda poner alcabalas, ¿no? De poner alcabalas, de centralizar en momentos en que la necesidad es tan dispersa que la centralización pareciera ser una alcabala innecesaria, un obstáculo innecesario, y que lo que hace es retrasar la posibilidad de que esa ayuda, de que esa contribución que con tan buena voluntad hizo un ciudadano, seguramente con esfuerzo hizo un ciudadano, llegue al que verdaderamente lo necesita, ¿no? Ahí volvemos a tener el tema de la excesiva centralización y una lección no aprendida de lo ocurrido en el 99 en Vargas, una lección no ocurrida de lo ocurrido, perdón, no aprendida de lo ocurrido en otras tragedias, donde termina la ayuda y la colaboración ciudadana termina perdiéndose por mecanismos innecesarios y por mecanismos que lo que hacen es estorbar. Rono, te escuchamos ahora sí, ¿verdad? Aunque sea sin cámara. Rona Rizquez. ¿Nos escuchas, Rona? Todavía como que no. Un amigo me escribe y me dice, balas y alcabalas, los legados de estos 27 años. Bueno. Está pasando. Por cierto, la situación en el parque en el Parque del Oeste, en el Parque Ali Primera, también allí hay un refugio bastante grande que se ha ido concentrando en ese lugar, en esa zona, mucha gente viniendo desde La Guaira, terminado allí, damnificados de La Guaira. Al día de ayer, en la cerca perimetral del parque fue forrada como con bolsas negras o con unas para impedir la plancha, vista, ¿no? Para impedir la vista, correcto, pero también para, bueno, al final, no sé si pero por lo menos tuvo esa consecuencia que gente que se acercaba al parque hasta la reja para dar alguna contribución, algún donativo a través de la reja a las personas, pues entonces ya no lo pueden hacer para las personas que están adentro. Una manera también de generar trancabala para la entrega de insumos, piensa uno. Y allí se está dando una situación también que hay que ponerle atención porque evidentemente la infraestructura no estaba preparada para eso, en lo que tiene que ver con baños, en lo que tiene que ver con seguridad, en lo que tiene que ver con tantas cosas que necesitan estas personas que lamentablemente en muchos casos no tienen a dónde volver por ahora y necesitan ese apoyo de refugio y de lugar para quedarse. El Estado venezolano todavía no ha anunciado refugios formales. Delcy Rodríguez sí habló de que se van a activar un programa para refugios y demás, pero creo que todavía no han anunciado específicamente que en tal edificio, etcétera, vayan a poner a gente temporalmente a vivir mientras salimos de la urgencia del primer momento, digámoslo así. Supongo, uno supone que con el casi el inminente fin del año escolar,
se vendrán, a lo mejor aceleran eso en algunos sitios para disponer de escuelas como ha ocurrido en otras oportunidades. En el Parque del Oeste, al igual que en el Parque del Este, estos refugios improvisados son a cielo abierto, es decir, las personas están a la intemperie con carpas de lona, soportando la intemperie con carpas de lona, lo que hace que estos refugios sean absolutamente provisionales, ¿no? No es una situación, ya el concepto de refugio es temporal, pero además esto lo hace todavía más perentorio. La posibilidad de permanecer en una carpa durante mucho tiempo es absolutamente imposible, ¿no? Tenemos un video un mensaje de Rafael Araujo, conocido como el señor del papagayo, que más temprano tuvimos la oportunidad lunes de coincidir con él y bueno, el señor Araujo tiene el testimonio de haber sido sobreviviente del terremoto del 67, o haber vivido el terremoto del 67 y el terremoto del 2026, y tiene un mensaje para nosotros. Lo tenemos por ahí. Superando dos terremotos y el del 2017, yo estaba en el barrio Carapita cuando sucedió y lo viví este también, y con mi mamá de 104 años y mis hermanos. Se fracturó todo el edificio, pero gracias a Dios las columnas y las vigas no, así dicen los ingenieros. Bueno, así estamos luchando por la vida, por seguir adelante. El señor Rafael Araujo, activista, conocido como el hombre del papagayo, el señor del papagayo, ¿no? Nos contaba allí en ese breve mensaje, bueno, sobrevivió a uno, sobrevivió a otro y a otro, porque el de este año fue doble el de este año. Además, las réplicas. Rona, ¿estás allí? Vamos volviendo a la Ouija con Rona. Nada que ver con la conexión. Dice por acá Sebastián Pulgar, hablen de las denuncias de abuso sexual en el Parque del Oeste. Sí, se refiere a una información que se distribuyó esta mañana de un supuesto caso de abuso sexual en el Parque del Oeste con una menor de edad de 15 años. Escuchaba al colega Robert Lobo informar al respecto. Creo que tenemos un video sobre este asunto, ¿cierto? Sí, este lamentable episodio que ocurrió creemos en la noche de ayer, ¿no? La noche de ayer, de ayer correcto. Martes. Bueno, no mucho más de ahí, tenemos ese video de anoche de un presunto intento de abuso sexual por parte de alguien que estaba en el refugio, y esta mañana veía Luis Ernesto, el colega Robert Lobo reportaba desde el lugar diciendo que él se fue a averiguar qué había pasado, ¿no? Y que una de las cosas que supuestamente es una de las versiones, ¿no? Una de las versiones, no quiere decir que esto sea así porque falta por determinar todas las certezas de este caso, pero que se trataría de un mayor de edad que tiene una relación sentimental con una niña de 15 años. Sería un caso de estupro, más que un caso de violación, evidentemente de abuso sí, pero que sería más un caso de estupro. De todas maneras, las autoridades esperemos que den parte de este caso para que aclaren las circunstancias en las que esto ocurrió y que aclaren también las condiciones de seguridad, como decíamos, de las personas que están en el Parque del Oeste, para que este tipo de situaciones no se repitan y que la gente que está allí no esté expuesta a situaciones que pongan en riesgo su integridad. 2 y 3 minutos, Víctor, vamos despidiendo. Primero recordándoles que a las 6 de la tarde, justo cuando se cumplan la semana de
los dos sismos que sacudieron Caracas y La Guaira el pasado 24 de junio, estaremos con una nueva edición de La Conversa. Luzmeli Reyes, César Batiz estarán en esa edición, también haciendo un balance de lo que ha sido esta semana, esta primera semana, luego de los eventos, esta semana de cobertura por parte de los medios de esta alianza. Y antes de irnos, yo quisiera dejarlos también con un pequeño video también de esos que ha circulado en redes, video de unos cuantos segundos, donde unas niñas cuentan su visión del terremoto y comparten esa visión del terremoto, bueno, que nos deja también ese mensaje de bueno, cómo lo ven los niños, ¿no? Y cómo desde la infancia también se sufre esta situación. Lo tenemos por ahí. Mostrar un blog de mi vida en el terremoto. Tuvimos que bajar rápido, gente, porque yo estaba de los nervios, que casi que se me salía el corazón. ¿No puedo decir algo? Teníamos miedo cuando fue el terremoto. ¿Cómo te sentiste tú, María? Eso es lo que María, como si. El video está corriendo. Yo me sentí con miedo. Sí, está corriendo. Y yo también. Eso lo dijo María, no yo. Y los abuelos también bajamos rápido. Pero claro, mi abuela no puede bajar rápido porque se cayó en la moto y está en plena recuperación. Y mamá y la abuela cerró la puerta porque creyó que mamá ya se había ido. Y vieron que mi mamá les estaba tocando, gritándole por la ventana. Vio a las vecinas, se acordó, no se acordaba de las vecinas, le gritó a Jenny. Después de gritarle a Jenny no se acordó. Yo le dije, mamá, ¿y qué vamos a hacer con Jenny? Entonces mamá se fue corriendo para el patio. Mamá fue una heroína. Salvó a Jenny con sus dos hijos, como le dio ¡pau! Al malvado terremoto. Mi colegio se quedó muy afectado, entonces cancelaron las clases. Espero que la maestra no estén adentro. Sí, por lo menos. Espero que mis 3 maestras estén bien. Bueno, ya está la segunda parte. ¿Quieren que les cuente otra parte sobre mi blog? Díganle a mi mamá que me deje hacer otro video. Vaya testimonio el de estas dos niñas que dan parte de cómo lo vivieron, de cómo lo vieron y además de cómo ven, bueno, su mamá una heroína por haber salvado a más personas y también el mensaje de espero que mis maestras no hayan quedado adentro, ¿no? De la escuela que estaba dañada y que por eso ya no tienen clase. Ojalá que la maestra no esté dentro, dicen las niñas contando su experiencia y cómo lo vivieron. La verdad es que está muy, muy emotivo el video de estas dos muchachitas. Tenemos otro video por allí, ¿no? Tenemos otro video, sí. Moisés, ¿recuerda el caso de Moisés de 11 años rescatado? Vamos a escuchar a su hicimos un esfuerzo por escuchar minuciosamente con unos equipos de acústica y logramos contactarnos con una niña de 11 años. Esa niña de 11 años estaba al mando de la familia, su mamá y su hermano de 9 años. Ella dirigió las labores de rescate durante todo el día. Ya cuando los rescatistas estuvieron llegando y que hubo luz y ya la niña veía la mano y informaba que se veía la mano y se veía la luz, la niña falleció. La madre falleció sin saber que su hija falleció. Ella estaba en el piso 5 y nosotros estábamos en el piso 11. Nosotros estábamos estricando para que no le cayera concreto y poder extraerla sin ningún rasguño. Entonces la niña iba indicando, ya cuando íbamos cerquita de ella, ella terminó de dar instrucciones y lamentablemente falleció. Cuando sacamos a su hermano, que queríamos rescatarla, por valiente nos damos cuenta que falleció y quedó con su madre. Se pudo sacar al niño y la madre quedó y la niña quedó. Y el niño está en el hospital, vivo, sano.
su hermana lo entregó vivo y fue nuestro compromiso entregarlo vivo al hospital. Teníamos desplegado un equipo multidisciplinario encabezado por los bomberos de Colombia. El director del grupo es un emergenciólogo de una vasta experiencia y el niño está hospitalizado vivo, entregado por su hermana, que lo dio todo para que su hermano viviera. Y gracias a eso la esperanza renació, la esperanza revivió en el equipo. ¿Cómo se llama? El niño se llama Moisés, tiene 9 años. Moisés es un nombre bíblico que significa salvado de las aguas. ¿Y qué significado cobró para nosotros? Que Moisés llegara vivo al hospital y aún hoy permanezca vivo. Esa es una historia que debe conocerse. Ese es un testimonio que queremos que se conozca, que gracias al esfuerzo de la gente, al esfuerzo de cada uno, es posible que esas historias de milagros sean posibles. Bien, el testimonio sobre el caso de Moisés, 9 años tenía el niño, 11 se ha informado también, fue rescatado, ahí veíamos ese, evidentemente es un funcionario venezolano, fue rescatado también con el apoyo del equipo de rescate colombiano, USARCOL 1, estuvo bajo los escombros y pues la operación, todo como lo contaba allí esta persona, reveló que su hermana mayor, que era otra niña también, bueno, terminó dando su propia vida para guiar a los equipos de rescate y salvar la de su hermano. Luis. Víctor, nos despedimos por hoy, nos despedimos con con este testimonio también un poco desgarrador, un poco duro de todo esto que hemos vivido y que ha marcado la semana de los venezolanos, ha marcado esta semana de los venezolanos. Les recordamos que a las 6 de la tarde estaremos otra vez en una nueva edición de La Conversa. Los Meli Reyes, César Batiz estarán con ustedes en esta edición haciendo el balance de lo que ha sido esta semana de transmisión, esta semana de esta primera semana post terremotos. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta las 6 de la tarde. Buen provecho para todos.